Muy buenas tardes, mi nombre es Liliana Hoyos y hoy hablaré sobre control biológico y diversidad microbiana. Yo soy profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia y antes de iniciar esta charla quiero agradecer a los artistas, fotógrafos de imágenes empleadas, libres en web y quienes reciben sus créditos en cada una de las diapositivas, al igual que las citaciones científicas. Bien. Para empezar a hablar de diversidad microbiana, pues es necesario hablar conceptualmente de lo que significa diversidad para nosotros en nuestro contexto. Nuestro país es un país altamente biodiverso. Las cifras que estamos viendo en la pantalla datan de esto. Con solo un 0,22% del área terrestre del planeta, Colombia tiene el 10% de la biodiversidad mundial, mucha de ella aún sin explorar. Entonces, esto implica que esa diversidad microbiana no solamente está reflejada en términos de plantas o de animales que son exóticos y coloridos, sino también en términos de microorganismos. Es importante resaltar que la diversidad de la vida microbiana, ¿cierto? Nos ha dado a conocer cómo, por ejemplo, un grupo como las bacterias son enormes y son casi 3 veces más del siguiente grupo que se conoce que son los virus y deja muy, muy lejos a otros grupos como hongos, arqueas, animales, protozoos. Esta iniciativa de conocimiento de cómo es la diversidad de la vida es la iniciativa AFTOL o de Árbol de la Vida. Nosotros vemos aquí en este mapa en verde los países que participan en este consorcio y dentro de estos Colombia es un tipo de aliado para entender cómo está compuesta la vida en el planeta. Esto nos permite hacer muchísimas cosas y entre otras entender la agricultura. Como coherentemente hemos ido entendiendo acerca de los microorganismos, las bacterias, como les mencionaba, son el taxa más abundante. Antes solo podríamos cultivar y contar aproximadamente del 1 al 3%. Las nuevas metodologías de secuenciación no lo han permitido y esto cambia nuestra visión de la agricultura. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nosotros, desde que entendemos que los parásitos son agentes causales de enfermedades, todo esto en el siglo XIX, eh, pensamos en los parásitos o en el parasitismo como un evento desafortunado. Sin embargo, el parasitismo no es una relación fortuita o peligrosa, sino que es una interacción que crea eventos evolutivos importantes. Aquí, por ejemplo, tenemos una mitocondria, el ancestro de una mitocondria son bacterias. Esto hasta ahora sabemos que se ha dado varias veces en la evolución, es decir, que hay linajes bacterianos que son ahora mitocondrias y que entonces por eso en la vida planetaria puede funcionar. Otro de ellos sorprendente son los cloroplastos. Los cloroplastos también como organela tienen como preludio una bacteria. Entonces, la diversidad microbiana y el parasitismo luego crea eventos evolutivos a nivel molecular o intracelular que implican evolución. Teniendo todas estas consideraciones en mente, también es importante anotar que cuando a partir de los años 80 se puede establecer que lo que conocíamos como el ADN se multiplica mediante una reacción o una tecnología que llamamos PCR, reacción en cadena de la polimerasa, y después cuando empezamos a secuenciar genomas, entendemos que solamente el genoma de un organismo no explica todo lo que está pasando con él. Entonces, es aquí cuando, como desde el 2004, se empieza a entender que los microorganismos asociados a las especies vivas tienen mucho que decir. Esto se llama el microbioma. El microbioma son las comunidades de microorganismos que nos componen. Entonces,
Para nosotros, cada uno de nosotros, por cada célula humana, más o menos se estima que tiene alrededor de 10 bacterianas, pero en términos, o de microorganismos, pero en términos de microorganismos, nosotros tenemos 100 veces más genes de microorganismos que genes humanos. Es decir, nosotros somos un superorganismo desde el punto de vista conceptual. Si nosotros, que somos seres que podemos huir, correr, caminar, limpiarnos, hacer una serie de cosas para eliminar estos microbios, tenemos esta gran diversidad, las plantas, que son por su naturaleza quietas, tienen solamente un reflejo: permanecer, luchar o morirse, ¿cierto? Entonces, la planta o las plantas tienen interacciones bastante estrechas con microbios y por eso entonces se considera la planta como un holobionte, como estamos viendo aquí. Y el genoma de la planta más el genoma microbiano que lo acompaña es su hologenoma. Entonces, miremos esto. Nosotros y nuestros microbios. Les estaba mencionando las diversas proporciones que nosotros tenemos de células con respecto, de microbios con respecto a células humanas. Un individuo es idéntico a otro en un 99.9%. En cambio, en términos de microbiomas, aquí en esta parte inferior de esta imagen, tenemos que uno difiere de otro entre un 80 y un 90%. Esto significa que determinantemente nuestros microbios nos hacen ser quien somos, y esta es una nueva rama de la neurobiología. De tal forma que, vuelvo y repito, si nosotros que somos animales móviles tenemos esta capacidad, las plantas son aún más dependientes y son aún más sujetas a los cambios que esos microbios como agregado o como conglomerado confieren. Entonces, esto del hologenoma, este concepto, realmente nace hace unos muy pocos años, en el 2008, y de ahí en adelante hemos aprendido cómo regulan la vida, pero ¿de dónde sale ese concepto? Miremos cómo encontraron que estos microorganismos existían y sobre todo cómo una visión distinta de un concepto con el cual ya veníamos hablando, que se llama control biológico, una visión o una mirada distinta de esto hace que entendamos que se nos abra la puerta de los hologenomas o de los microbiomas. La idea aparece en el mar. Resulta que en el mar los corales son muy importantes en el balance porque estos tienen simbiosis con microorganismos y esta interacción los soporta. Ahora, los microorganismos que sostienen los corales, que a su vez son la guardería de los océanos, son los que mantienen el balance de alevinos o de pequeños peces, haciendo que esto sea un panorama absolutamente hermoso. Y la importancia de los corales es incontestable. Ahora, los corales, como animal que es, se enferman. Entonces, aquí vemos estas lesiones en los corales, se llama blanqueamiento de corales. Grave. Ese blanqueamiento de corales hace que la vida alrededor de los corales no pueda existir. Entonces, resulta que todas estas personas que estamos viendo en pantalla, la doctora Lynn Margulis, Santos Jefferson y los esposos Rosenberg, aquí está Eugene Rosenberg, ellos empiezan a hablar, mire, la diversidad microbiana es muy importante. Lynn Margulis habla sobre el simbiosoma y la teoría del endosimbionte. ¿Qué significa todo esto? Y es que cada uno de nosotros o la vida está soportada por sistemas simbióticos o parasíticos que evolucionan a simbiosis o en otras interacciones y que por eso somos lo que somos. Resulta que ese blanqueamiento de coral fue visto de una forma distinta. El blanqueamiento de coral es causado por una bacteria que se llama Vibrio fischeri. Aquí la estamos viendo en pantalla. Entonces, este daño en el coral hizo que los esposos Rosenberg en Océanos hicieran una predicción muy oscura sobre lo que iba a pasar con ellos, sobre un área que estaban objeto de estudio, sobre la cual ellos estaban trabajando.
¿Qué pasa? Que cuando ellos regresan un tiempo después, los corales están sanos, sorprendentemente sanos. Entonces, pues cualquiera de nosotros piensa, ok, hubo control biológico, esto hace parte de los sistemas, pero un estudio un poco más detallado habla de que hay una comunidad de microorganismos, una comunidad de vida que logra hacer equilibrio y regular lo que pasa allí. Entonces se deja de ver como control biológico y se lanza la teoría de la evolución del hologenoma, que dice que nosotros somos nuestros microbios. Definitivamente cuando algo está 10 veces más en términos de células o 100 veces más en términos de genoma, tiene algo importante que decirnos para nosotros. Por otro lado, ya sabemos que somos básicamente microbios, pero en abril del 2016, todos estos autores publican en Nature este nuevo árbol de la vida. Este nuevo árbol de la vida nos hace pensar varias cosas. De hecho, posteriormente hay varios artículos que debaten, apoyan, en fin, pero nadie, a partir de este análisis de Hugh y Lori, dice esto no es cierto. ¿Qué sucede aquí? Esta rama verde son los eucariotas y todos estos son procariotas, arqueabacterias y bacterias. Sucede algo increíble y es cuando entendemos la explosión de especies o de diversidad que tienen las bacterias con respecto al resto de reinos. Aquí en los eucariotas están Opistoconta, Escabata, Arqueoplastidia, Cromoalveolata y Amebozoa. Estos son los que tienen núcleo verdadero. Estas son las bacterias extremófilas o las arqueobacterias y estas son las bacterias verdaderas con 92 filos. Y además, aquí hay filos candidatos de radiación. Entonces, empezamos a pensar en las bacterias realmente como importantes. Y en agricultura tienen mucho que decirnos, porque a pesar de lo pequeñas que son, ya hablamos que numéricamente son muy relevantes, por lo menos en humanos, entonces aquí ocurre una cosa que se llama el efecto mariposa. Cada cosa que hacemos tiene significancia. Miremos un ejemplo en agricultura. A la luz del cambio climático y a la luz de tantas cosas que tenemos que hacer. Y aunque voy a hablarles de control biológico de enfermedades de plantas, quiero mostrarles un ejemplo con insectos. Los áfidos, por ejemplo, que son insectos chupadores, plagas y plagas bastante comunes, tienen una particularidad. A partir de la savia que ellos succionan de las plantas, en teoría no suplen todas las necesidades nutricionales que tienen. Es decir, todos los aminoácidos esenciales que este insecto necesita para soportar su vida, pues no está siendo adquirido de la savia. Entonces la pregunta es, ¿y de dónde? Entonces, las investigaciones conducen a encontrar una bacteria que se llama Bucnera fidícula. Bucnera fidícula tiene una asociación simbiótica de hace entre 150 y 200 millones de años con los áfidos y un áfido maduro tiene más o menos 1 millón de estas bacterias. ¿Cómo funciona esto? Este es un trabajo de secuenciación de genomas de esta interacción y fijémonos que este es un abdomen de un áfido, este es el ADN del áfido y aquí logran teñir a Bucnera, que es la bacteria que les estaba mencionando, Bucnera fidícula, y aquí hay otra bacteria que se llama Regiela. En realidad los áfidos tienen asociaciones más o menos importantes o relevantes con 5 bacterias, pero de ellas Bucnera es la más importante de todas. ¿Qué pasa con Bucnera? Es de los genomas más reducidos que hay en todos los organismos vivos y también uno de los más estables genéticamente. Entonces, los áfidos tienen estas vesículas o estas células que se llaman simbiosomas, ahí portan la bacteria. La bacteria confiere los aminoácidos importantes y definitivamente entonces el áfido le suple a la bacteria de un ambiente estable. Lo vemos como una simbiosis y es una simbiosis. Cuando nosotros estudiamos esta interacción, ¿qué sentido tiene? Bueno, resulta que cuando se piensa, ¿y qué pasa si entonces en lugar de aplicar insecticidas, pensamos en que el áfido o la bacteria que tiene el áfido como simbionte puede ser un buen blanco biológico?
Entonces, aquí está este trabajo que les estoy presentando, es un trabajo realizado en Brasil sobre áfidos en soya, y entonces lo que sucede es que se incluye un fago. Un fago es un virus que infecta la bacteria. Ese virus se infecta o ese virus se inocula en el cultivo blanco del áfido. El áfido consume las partículas virales parasitan a su vez a Buchnera, y está traducida la parte relevante para nuestra charla de este resumen, y dice que cuando se aplica el virus, que es el BPMB, se nota que Buchnera tiene una densidad menor en los áfidos y finalmente se suprime. ¿Qué sucede cuando la bacteria no existe? Hay una reducción en fecundidad y mecanismos adicionales probablemente implicados hasta que las poblaciones de los áfidos mueren por inanición. Entonces, esto es definitivamente pensar diferente. Invitación que nos hicieron desde la tecnología. Pensar diferente implica que aquí no hay aplicaciones de insecticidas, aquí hay un conocimiento de los agregados microbianos que redireccionan una asociación y que hacen que pueda haber control. Esto nosotros le decimos genéricamente control biológico, pero vuelvo y le repito, esto es un entendimiento de las interacciones. Y estas interacciones también hay muchos autores. Aquí, por ejemplo, Rosing nos habla de buenos virus, de malos virus, de asociaciones mutualísticas simbióticas. Hay unas muy interesantes. Eh, Aquí esta tabla, que es producto de ese artículo, tiene varios de estos ejemplos, pero me gustaría hablar de aquellos donde hay tolerancia termal, porque esto es importante en términos de cambio climático. Resulta que aquí hay un pasto que se llama Dicanthelium laginosum, que vive en los géiseres o en aguas termales de alta temperatura. Aquí la temperatura del suelo es de más o menos 55 grados. Entonces, hay plantas que tienen una asociación con un hongo que se llama Curbularia protuberata, un endófito. ¿Qué es un endófito? Un hongo que está dentro de la planta y que no causa síntomas. Entonces, Curbularia, cuando está afectando a Dicanthelium o cuando está colonizando a Dicanthelium, no hay problema con su crecimiento, no hay disturbios. Las plantas que no están colonizadas son plantas que están sufriendo el estrés térmico. Pero resulta que esas hifas de Curbularia están infectadas o tienen en su genoma un virus que es el de Curbularia Thermal Tolerance Virus. Entonces, esa secuencia genómica le confiere a toda la asociación una capacidad de que sus enzimas no se degraden a altas temperaturas y de que no haya daños. Estos son, por ejemplo, organismos que pueden ser utilizados, como les estoy diciendo, en términos de cambio climático. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo nuestro entendimiento de las enfermedades de las plantas y su control nos lleva a pensar en el árbol de la vida y en los microbiomas? Una de esas cosas es que nuestro blanco o nuestra diana usual en la agroindustria, en control biológico, en agricultura, son básicamente agentes causales fúngicos, hongos o omicetos. Este es un daño, por ejemplo, en crisantemo por Pythium, este es por Botrytis, y aquí tenemos un daño bacteriano. Pero nosotros no hablamos mucho de bacterias. Nos da dificultad de verdad recordarnos de agentes causales bacterianos. Sin embargo, el árbol de la vida nos está mostrando una cosa distinta, y es que la diversidad está en otro lado que no hemos mirado cuidadosamente. Entonces hay una consideración que hacer, y es que si nosotros tenemos un limitado entendimiento de los agentes causales. Esa es una pregunta para hacernos en control biológico y sobre todo pues en agricultura. Miremos esta otra cosa. Además existe un fenómeno que se notó en 1985 y se llama la anomalía numérica en microbiología. ¿En qué consiste la anomalía numérica en microbiología?
Estos autores que les estoy mostrando aquí mostraron una discrepancia entre el número de microbios que se cuentan en cajas de Petri y por observación directa con microscopios. Esto era en recuento de bacterias de agua. ¿Qué sucede aquí? Que la discrepancia era casi de 1 a 100, ¿cierto? Entonces, aparte de entender que hay aspectos técnicos que pueden explicar esta discrepancia numérica, no es tan, tan pequeña como para ser pasada por alto. Entonces, a la conclusión a la que llegan estas investigaciones es que hay una población de microbios no cultivables que no estamos viendo. ¿Cómo así? Sí, la pregunta es sensata cuando nosotros mandamos una muestra al laboratorio y, por ejemplo, una persona como yo la recibe, ¿realmente qué puedo hacer? Por las instalaciones que tenga en mi laboratorio, por la capacidad de mi personal, pero sobre todo hay una consideración y es la capacidad que tienen los organismos de crecer en los medios que les estoy ofreciendo. Estos autores, por ejemplo, dicen que la microbiología cultivable que nosotros conocemos desde tiempo de Pasteur, en el mejor de los casos, es solamente el 1%. Esto es un poco polémico porque eso quiere decir que de 100 diagnósticos hay uno que está bien, porque siempre hablamos de los mismos hongos, de los mismos hongos. Es evidente, ahí están los signos, están los síntomas, pero hay agentes predisponentes bacterianos detrás de eso, porque unas veces sí y otras veces no, porque siempre llegamos tarde con fungicidas, por ejemplo, o las prácticas agronómicas son insuficientes, porque siempre pensamos en Fusarium, es objeto de estudio, es digamos que uno de los hongos con los cuales más podemos trabajar y sin embargo estamos seguros de lo que estamos haciendo. Entonces aquí hay una consideración en la cual tengo que confesar que pienso todos los días cuando hago el diagnóstico. Y es que no solamente desconocemos esa gran diversidad microbiana, sino que también podemos cultivar un número muy limitado. Y al poder cultivar un número muy limitado, tenemos un sesgo gigantesco en hacer postulados de Koch. Los postulados de Koch básicamente dicen aislar un organismo de los enfermos, que no aparezcan los sanos, tenerlo puro, inocularlo y volverlo a aislar de individuos inoculados. Esto no siempre es posible. Desde 1976 hay autores que nos están diciendo que nos tenemos que repensar los postulados de Koch como un agente causal, una enfermedad, pero sobre todo en términos de lo cultivable y cómo hacemos con los que no son cultivables. ¿Acaso no son agentes causales? Por supuesto lo son. Entonces, hay diversas tecnologías para conteo de células no cultivables, colorantes, términos basados en biología molecular, fluorescencia que puede unirse a los ácidos nucleicos, conteos o tinciones de células vivas, células muertas y, como les decía, métodos basados en PCR. Pero lo importante realmente de estas bacterias es que estudios muy recientes, este estudio del 2020 que estoy mencionando aquí, nos dice lo siguiente: las bacterias, concretamente este estudio de bacterias no cultivables, que nos forman colonias en medios sólidos, esos que tenemos en laboratorio, pero que sí se puede demostrar su existencia por otros métodos, tienen las siguientes características muy particulares. Primero, tienen una resistencia a estrés químico increíble, a sal, iones pesados, acidez, etanol, cloro, en fin. Tienen resistencia a estrés físico, a desecación, a radiación, en fin. Y por último, tienen resistencia a antibióticos, a agentes xenobióticos. ¿Por qué? Porque su pared, la constitución de su pared ha cambiado drásticamente con respecto a lo que entendemos como gram positivos y gram negativos. No las estamos viendo, no las estamos viendo. ¿Qué tienen para decirnos? Entonces, nosotros hablamos de agentes causales de enfermedades, hongos, bacterias, virus, nematodos o micetos y fisiopatías que pueden ser bióticas como malformaciones genéticas, que son un disturbio permanente y que se manifiesta en algunos puntos. Eso está dentro de la definición de enfermedad. Pero también hay otros bióticos como suelo, agua y aire. Nosotros no lo sabemos, pero sabemos cuáles de ellos causan las enfermedades. Estamos seguros, no sabemos
por ejemplo, este concepto de agentes predisponentes lo tenemos presente. Definitivamente no. Definitivamente no. Y nuestro conocimiento, vuelvo y le repito, es un poco limitado. Voy a ponerles un ejemplo. Aquí tengo enfermedades en crisantemo, en hortensia y en rosa. Son listas que aparecen en los servicios de extensión. Entonces, de toda esta lista he de señalar, con estas flechitas amarillas están los omicetos, que son diferentes a los hongos, totalmente diferentes a los hongos. En un árbol filogenético están distanciados tanto como estos dos dedos de mi mano, así que para nada son parecidos, tienen la pared de celulosa, su mitocondria es distinta, en fin. Pythium, no hay más. El resto son hongos, estos son virus o viroides, y solamente en la lista me aparecen fitoplasmas en hortensia. Seguramente pues también hay bacterias en crisantemo. Bueno, aquí ahí está una erwinia, pero fíjense que no son muchas. Aquí también me aparece Agrobacterium tumefaciens. Son casi que una excepción en la lista o una particularidad en la lista. No, realmente no estamos viendo una parte de esto. No son cultivables, tenemos cosas que no son cultivables y finalmente son agentes predisponentes de las cosas que por suerte sí podemos aislar. Pensémoslo de esa forma, listo, no hay ningún problema. Pero entonces, ¿a qué le hacemos control? ¿Al agente primario o secundario de enfermedad? Buena pregunta. Esto es una lista de los microorganismos patogénicos más comunes en flores, hongos, omicetes, nematodos y bacterias. No aparecen los plasmodioforomicetos, no están los virus, no los menciono aquí y no menciono algunos otros. Tenemos estructuras somáticas particulares, paredes celulares diferentes, de quitina y ergosterol en el caso de los hongos, quitina y colesterol en el caso de los nematodos, azúcares, glucosa en diferentes tipos de polímeros en oomicetos. No hay ergosterol, no se pueden utilizar inhibidores de biosíntesis del ergosterol en este caso. Y en el caso de las bacterias, hay ácidos teicoicos y muriabinas en el caso de las gram positivas y básicamente lípidos en el caso de las gram negativas. Estas son las diferencias, estas son las similitudes, básicamente son microscópicos, muchos tienen micelio, estos dos grupos tienen micelio, sencillamente en la naturaleza se recrean las formas que son exitosas, pero no significa esto que sean iguales. Y entonces, teniendo en cuenta que tenemos toda esa diversidad de microorganismos, también es bueno que miremos el suelo. El suelo es el sustrato que nosotros empleamos. En muchos sistemas de cultivo se emplean camas artificiales y sin embargo a mí me gusta mostrar este cálculo para que nosotros miremos realmente cuánto es el volumen con el que nosotros trabajamos en suelos, por no mencionar la filosfera. Una hectárea, ¿cierto? Que son 10.000 metros cuadrados, vamos a asumir que son cuadrados 100%, y con 10 centímetros de profundidad como profundidad efectiva de exploración de raíces, aunque en realidad muchos cultivos pueden ir hasta 50, 100 centímetros, otros están en los primeros 30, donde está la mayor actividad biológica de suelos. Estos suelos, si asumimos, voy a hacer una asunción, cada uno de ustedes puede hacer el cálculo dependiendo de la densidad aparente de su sustrato. Si yo tengo una hectárea y quiero saber cuánto pesan los 10 primeros centímetros y tengo una densidad aparente asumida de 1 gramo por centímetro cúbico, en esa hectárea tengo 1.000 toneladas. Es decir, si yo cuento los 30 centímetros de profundidad efectiva con esta densidad aparente, entonces tengo 3.000 toneladas. 3.000 toneladas, a las cuales cuando yo tengo una recomendación de aplicación de un insumo biológico me dicen 250 gramos a 500 gramos en 3.000 toneladas. En 3.000 toneladas de suelos. Pesa mucho. Los insto a que hagan su cálculo con la densidad aparente propia de sus sustratos y sepan cuánto pesa. Pero el asunto es el siguiente, que la microbiología nos está diciendo, muy sencillo, por cada gramo de suelo, usted tiene, en términos de bacterias, 10 a la 8 a 10 a la 11, de actinomicetes, que son bacterias gram positivas, ya sabemos eso, o sea que se le puede sumar al número de bacterias, usted también tiene de 10 a la 5 a 10 a la 8.
En el caso de hongos, 10 a las 5 a 10 a las 6, de microalgas, unos números un poco menores, pero básicamente nosotros tenemos del orden de 1.000.000 a 100.000 millones, a 100 millones de estos microorganismos en cada gramo de suelo. Y recordemos que tenemos 1.000 toneladas, 1.000 toneladas. Y recordemos que cada gramo equivale a, cada 1.000 gramos equivalen a 1 kilogramo y 1.000 kilogramos equivalen a 1 tonelada. Entonces, con esto podemos hacer las conversiones. Es importante también anotar que hay estudios preliminares sobre ciertos suelos que nos dicen, en términos de diversidad, tenemos de 6.000 a 50.000 especies. Estos son suelos, pues pueden haber desde suelos intervenidos hasta suelos no intervenidos, especies, y nosotros podemos mencionar solo unas pocas. Erwinia, Ralstonia, Agrobacterium, Xanthomonas, Pseudomonas, terminadas todas en S. Y no nos sabemos el resto de especies. Y aquí ya la ciencia nos está diciendo, no, mira, hay muchísimo más. ¿Cuántas patogénicas? Aún no sabemos. Solamente no sabemos los 15 géneros de 100. Y con todo esto en mente, nosotros nos vamos a hacer control biológico sobre un agente causal. Vaya usted a saber si es el agente causal. Pero lo importante de esto es que sí tenemos tipos de antagonismos como depredación, parasitismo, hipovirulencia, inhibición, competencia, favorecimiento de la planta. Esta tabla es una tabla que aparece en un libro que editamos hace algunos años en la Universidad Nacional, pero es una tabla que se ha hecho bastante común, es bastante común en varias publicaciones sobre los tipos de mecanismos. ¿Cuáles queremos? Hay unos que nos favorecen a la planta, estos que estamos viendo en este lado, y que incluyen inducción de resistencia, estimulación de crecimiento, básicamente. Y por otro lado, cuando nosotros pensamos en controlar toda esa gran comunidad que ya sabemos que existe, que a veces ni siquiera sabemos cómo se llama, tenemos antibióticos, moléculas de quorum quenching, lipopéptidos, enzimas hidrolíticas y patógenos. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es todo eso? Entonces, la primera cosa es que hay antibióticos, igual que los que usamos los humanos, compuestos antimicrobianos que inhiben a grupos específicos. Lipopéptidos, que son unos péptidos que tienen actividad antimicrobiana, enzimas hidrolíticas, que son las quitinasas, las glucanasas, las mananasas y lanasas, que son las que atacan la pared de los patógenos. Pero hay moléculas de quorum quenching. ¿Qué es eso de quorum quenching? El quorum quenching es la interrupción de la comunicación microbiana. Los microorganismos se comunican, tienen un alfabeto de señales químicas. Entonces, ellos se cuentan, ellos votan como si fuera una democracia, como si fuera no, es una democracia. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4. Ellos alzan la mano y se cuentan en el quórum. Entonces, cuando entran 2 o 3 bacterias a un espacio intercelular, no van a desplegar factores de virulencia porque el sistema inmune de las plantas o los mecanismos de defensa de las plantas inmediatamente las silencian. Ellas empiezan a crecer de forma virulenta, vuelven y cuentan el quórum, votan de nuevo. Y cuando ya son 100 millones, en fin, pero no, ya hay demasiada población, este sistema inmune o estos sistemas de defensa son insuficientes con respecto al número. Entonces, ahora sí, produzcamos todas factores de virulencia, proteínas de movilidad para viajar hacia otras partes de las plantas, en fin. Ese es el quorum sensing. Como las bacterias viven en comunidades microbianas, unas inhiben a otras. Y las bacterias saben, el quorum sensing es específico, por ejemplo, en gram positivas son péptidos y en gram negativas acilomoserinlactonas. Pero esas acilomoserinlactonas, para poner un ejemplo, tienen unos radicales o una parte diferente en la molécula y eso determina factores de virulencia, esporulación, biofilms, resistencia a antibióticos, varias cosas. Entonces, las otras bacterias saben que hay una conversación química que está sucediendo, la están detectando a través de receptores. Entonces, la naturaleza se ideó enzimas que silencian esa comunicación. Se llaman, para el caso, acil-homocerin lactonasas.
Las acilomoserinlactonasas sencillamente degradan las acilomoserinlactonas. Entonces, las bacterias pueden ser muchas, pero no se escuchan, no tienen un comportamiento común o organizado que permita que entonces se desplieguen factores de virulencia. Se llama quorum quenching, silenciar el quórum. ¿Quiénes producen moléculas de quorum quenching? Los otros microorganismos. Bacillus, por ejemplo, silencia los mecanismos de quorum sensing de las bacterias gram negativas. Este es un mecanismo que lleva algunos años de estudio y es una de las soluciones a la resistencia a antibióticos. También hay compuestos volátiles y quelación, que es básicamente secuestro de hierro o secuestro de algunas moléculas importantes que inhiben el crecimiento de otras comunidades. Entonces, esto tenemos aquí como componentes de control biológico. Y nosotros sabemos que hay unos mecanismos, unos modos de hacer control biológico comunes, como el antagonismo, micoparasitismo, producción de sideróforos o agentes quelantes, producción de ácido acético, de ácido indolacético o análogos. Los microorganismos son unos grandes productores de hormonas vegetales o análogos a hormonas vegetales, solubilizan fosfato y otras iones, estimulan crecimiento mediante otros mecanismos que no conocemos y no detectamos aún, o que son poco comunes, y el quorum quenching. Si nosotros revisamos dos controladores biológicos comunes como tricoderma, que es un hongo micoparásito básicamente, también encontramos que algunas cepas son antagónicas, producen sideróforos, producen ácido indolacético y análogos, solubilizan fósforo y estimulan crecimiento. Todavía no sabemos si interrumpen el quórum. Esto hace tricoderma. Es lo más parecido a un multisitio en productos de síntesis química. Tiene que ser aplicado en altas cantidades. Sus aplicaciones no solamente deben ser fortuitas, deben ser frecuentes y deben estar incluidas en los calendarios, en los sustratos. Por otro lado, tenemos a Bacillus. Hay Bacillus subtilis, belicensis, hay varias especies o amyloliquefaciens que están siendo utilizados en agricultura. Es una opción básicamente biológica con una efectividad alta. Los bacillus, por ejemplo, a diferencia de tricoderma, sí producen moléculas de quorum quenching supremamente importantes y adicionalmente tienen otros mecanismos que permiten que haya estimulación de crecimiento a la planta y antagonismo, no solamente a otras bacterias, sino también a hongos, menos micoparasitismo, pues que eso sí es típico de un hongo que parasita a otros hongos. De tal forma que nosotros tenemos formulaciones comerciales que realmente son buenas, o formulaciones que se producen en las fincas, o formulaciones que se producen en los predios productores. Pero estas formulaciones tienen que ser objeto de estudio y examen porque sus mecanismos se van silenciando cada vez que son cultivados en placas de Petri y no son reaislados o activados. Y hay que estar haciendo un análisis de sus poblaciones y rotar las cepas para que no haya acomodación, porque eso también sucede en control biológico. Y los microbiomas regulen la actividad de algunos de estos porque el equilibrio sucede. Y el equilibrio no siempre es hacia donde nosotros queremos. Ser tan antropocéntricos en la visión de la naturaleza, yo creo que nos desdibuja la importancia o la estrategia que tiene la naturaleza de sobrevivir. Entonces es importante pensar en la diversidad. Ahora, hay dos tipos básicos de microorganismos, los que están en la parte aérea o en la filosfera y los que están en el suelo. Lo he llamado suelo porque hay microorganismos rizosféricos y hay organismos que están en el rizoplano, hay organismos que están cercanos al suelo, entonces hay diferentes niveles de cercanía. Las plantas liberan entre un 20 y un 40% de los fotosintatos al suelo, no más porque sí. Es una realidad, es bien conocido. De lo que se le aplica a una planta, del 20 al 40% es liberado a las raíces. Es importante revisar los artículos de un autor que se llama Stefano Mancuso y habla de la inteligencia vegetal.
Esto nos explica por qué las plantas liberan esta cantidad de fotosintatos al suelo, y es que la comunidad microbiana que hay en el suelo es determinante en aspectos como salud y comunicación con otros individuos, porque así como los microbios se comunican, las plantas también. Entonces, los grupos de microorganismos diferenciales que nosotros tenemos son los que están en el suelo, que están supremamente bien nutridos en términos de fotosintatos de la planta, y la filosfera, que es un ambiente extremófilo, donde hay alta radiación, cambios de temperatura, desecación, en fin. Y adicionalmente, hay unas comunidades que se llaman endofíticas, que están dentro de la planta, así como dentro de nosotros hay básicamente más microorganismos que células humanas. En las plantas sucede lo mismo, se llama la comunidad endofítica o el microbioma de la planta. Son comunidades donde la planta no hace ninguna manifestación de síntomas, donde la planta está, digamos, que en interacción con ellos, en una interacción, en un equilibrio dinámico, y no hay patogénesis. Dentro de estos pueden haber dos situaciones: unos que sean potencialmente controladores biológicos y otros que sean potencialmente dañinos. Por ejemplo, sabemos que botrytis puede comportarse como un endofítico, o que el Ectotrichum potencialmente como un endofítico, pero estamos seguros y sabemos, sí, con certeza, que algunas cepas de Bacillus subtilis o Bacillus amyloliquefaciens o Elesensis o cualquiera de estas especies que son antagonistas a hongos o a patógenos de planta, sí son endofíticas, o que Tricoderma, algunos aislamientos son endofíticos, o que Poconia o que Verticillium, hay algunas que sí son endofíticos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo los favorecemos para lo que nosotros podemos denominar el nuevo control biológico? La primera de ellos, lo que nosotros hacemos naturalmente, es introducir comunidades con formulaciones comerciales. Pero ya sabemos que cuando introducimos esto es uno solo dentro de la playa de microorganismos que hay ahí. Entonces, hay otra estrategia. Perdón, me devuelvo a esta. Las formulaciones comerciales son llamados los fitobiomas sintéticos. Entonces, uno empieza a crear un fitobioma, un microbioma sintético a partir de aplicaciones. ¿Qué lo hace reversar cuando hace aplicaciones de agroquímicos? Sí, pero esa es una realidad. Hay otra forma, y es favorecer las comunidades nativas o estas introducidas a través de prácticas agronómicas. ¿Cuáles? La aplicación de materia orgánica, básicamente. Y algunas otras nutricionales, redireccionándolo en fuentes nutricionales como fuentes de fosfatos, para favorecer las comunidades endofíticas. Pero hay una común a todas, que es inducir el sistema inmune vegetal. Nosotros, cuando vimos agronomía, los que estudiamos agricultura en el milenio pasado, se nos decía que los sistemas inmunes vegetales no existen, pero pues estas personas en Nature en el 2016 nos contaron que el sistema inmune en plantas sí existe y funciona con una cosa que se llama el modelo zigzag. Es un modelo donde no hay células presentadoras, donde no hay memoria, pero es un sistema inmune diferente, pero es un sistema inmune. Ese sistema inmune se puede poner a trabajar, pero ese sistema inmune, cuando la interacción patogénica es evolutivamente estable y común, no funciona. Así la planta esté bien nutrida, es una interacción coevolutiva con un parásito. Entonces, pero de todas formas, si este sistema inmune está en alerta desde el preludio de la infección, sí hay una alternativa para hacer control biológico. ¿Cuáles microorganismos inducen la amplitud de la defensa en el sistema inmune de plantas? Casi todos, cuando son aplicados de forma preventiva. Entonces, aparte de las consideraciones numéricas, hay un desafío que nosotros tenemos, y es adecuar las prácticas agrícolas para gestionar el microbioma del suelo y de la planta en general, aumentar la fertilidad, mejorar la producción y la sanidad de los cultivos mediante ese microbioma, poner a trabajar ese microbioma para nosotros. Miremos lo siguiente, para que lo pongamos ya en perspectiva. Tenemos cultivable menos del 3%. Sepan que nosotros tendremos una revolución
en entendimiento de agentes causales. Lo que hoy pensábamos que era una cosa, mañana nos damos cuenta que es un síndrome y que son varios, unos primero que no hemos podido ver, porque la cantidad de cultivables que tenemos es muy poca. Y que aún así, teniendo una cantidad poca en suelos, hay una gran cantidad de microorganismos. Entonces, esperemos que sean muchísimos más. Además, que cuando tenemos en cuenta el árbol de la vida, los agentes causales de enfermedades están solamente focalizados en hongos. ¿Sí será? ¿No será que más bien los agentes causales primarios, que hoy les decimos agentes predisponentes, son otros? Son comunidades bacterianas, son comunidades endofíticas que por cuestiones fisiológicas o por cuestiones ambientales se nos despiertan y hacen un efecto dominó. No es un asunto tan para pasar por alto pensar que existen de 6.000 a 50.000 especies en gramo de suelo. Esto simplemente dice, bueno, ok, tengo que empezar a estudiar y a leer juiciosamente, pero adicionalmente tengo que empezar a entender que la planta es diferente a lo que suponíamos antes para poder hacer control biológico. El control biológico, para finalizar, entonces, bajo todas estas consideraciones, no se puede llamar control, es un proceso de regulación o de homeostasis de poblaciones. Si se quiere hacer control biológico, hay que entender que hay que lidiar con los agentes causales siempre, que no se van a aniquilar, no se van a controlar, se van a regular. Manejar, bueno, bajo algunas circunstancias, pero básicamente regular. Hay dos formas fáciles o dos formas que son comunes, es el favorecimiento de sustratos mediante materia orgánica, favorecimiento de sustratos mediante aplicación de algunos enmiendas, el favorecimiento de sustratos mediante el compostaje juicioso de los sustratos de reincorporación, pero también hay que pensar que tenemos que empezar a innovar en mecanismos de regulación biológica, empezar a pensar que tenemos que pedirle a la industria, a la academia, que nos dé moléculas de quorum quenching, que podamos hacer inducción de resistencia y estudiarlo no como una cosa rara, sino como una cosa sistémica que podemos controlar o sistemática que podemos controlar y que realmente debemos manejar. Y la otra cosa es la diversidad. Empezar a hacer introducción de diversidad en la medida de lo posible es importante en los cultivos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conservar siempre una actitud de aprendizaje. Esta charla de control biológico, que con esta imagen termino, no pretende de ninguna manera volverles a contar qué hace tricoderma, qué hace bacillus, qué hacen pelomices, qué hace coniotidium. No, eso ya lo sabemos o muy fácilmente lo encontramos en internet. Mi pretensión es ofrecerles una visión distinta de la amplitud de la vida microbiana y de cómo entonces prácticas sencillas la pueden modular. De forma impredecible, sí, porque todavía no la entendemos. Esto hace que nosotros tengamos que pensar un poco más en investigación y desarrollo, pero no con un aparato de PCR en universidades o en institutos, sino a través de ensayos, a través de pequeñas pruebas en campo que nos permitan de verdad abrir los ojos y entender en contexto nuestro sitio, porque nuestro sitio definitivamente es diferente a muchos otros. Y la estandarización, por eso, es un proceso tan complejo, porque hay algunos que están invisibles, pero que están determinando y moviendo el mundo. Que lo diga el COVID. Muchísimas gracias por su atención y pues entonces el reto es seguir aprendiendo. Muy amables.